Ya comenzamos con casi sábado, viernes de 19 a 20 horas. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué contamos? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, noches, ya empieza a ser tardes también. Sí, un poquito. Algo de claridad todavía, algo de claridad ya empieza a asomarse. Bueno, estamos cerca, estamos mucho más cerca de la De la primavera primavera. que del comienzo del invierno. Eh, estamos, se vota los primeros días de El septiembre. 7 de El septiembre. 7 de septiembre se Sí. vota legisladores provinciales, en el caso nuestro senadores, hablo de quinta sección electoral. Una campaña muy apagada, por cierto, en Hasta el momento principio. sí. No aparece, yo pensé, bueno, los concejales, el transporte, no Nadie hay. dice nada. No, son, podríamos decir que son candidatos fantasmas hasta ahora. He escuchado alguno, la verdad bastante lamentable, ¿no? Hay un nivel bastante. Bajo, ¿no? Están los que están a favor de Montenegro, están los que están en contra de Montenegro. Pero Montenegro, Pablo, Pero ya fue. Ya Montenegro, prácticamente se fue. Montenegro anda ya con la valija hecha. Sí, sí. Este, Dijo que si tenía que se va al mate, se va a mate. y lo que ha venido haciendo, aparte también concentrar en la crítica a un intendente que se va, porque independientemente de que sea candidato y que renuncie, la verdad que ya no tiene posibilidad de reelección. No, 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 no. Digamos, por más que no se diera el caso que se está dando, Montenegro no tiene posibilidad de reelección. Por lo que concentrarse en criticar a alguien que no va a estar, digo, digo, qué bella oportunidad estamos dejando pasar para decir, bueno, ¿qué es lo que quiero hacer yo ante lo hecho? Pero bueno, eso está. Y un poco los legisladores provinciales. A ver, tengamos en cuenta esto. Nunca se le ha dado bolilla a los legisladores provinciales. No, no, la verdad que Si no. saliéramos a preguntarles el nombre de alguno, Nadie los conoce. nadie los conoce. Tampoco ellos tienen mucho protagonismo. Me parece como que más que quieren pasar desapercibidos que otra cosa. Siempre ha tenido más protagonismo un concejal, por ejemplo, Claro. que un legislador provincial. Y los legisladores provinciales no es poca cosa. No, no, son importantes, claro. Tengan en cuenta que vivimos en una provincia. Entonces, la mayoría de la justicia bonaerense es bonaerense, no es no viene de los diputados nacionales. Las leyes, por ejemplo, penales, si bien hay leyes nacionales, la mayoría son todas provinciales. Las cárceles, la mayoría, son provinciales. La plata con la que cuenta una municipalidad o el dinero que se destina como partidas a obras públicas bonaerenses son los legisladores provinciales. Claro. Digo, no es poca No, no, cosa, es muy a importante. pesar de que no se le ha dado bolilla. Lo que sí es cierto, que se va dos veces a votar. Eso por un lado negativo. A ver, por lo menos puedes votar. Antes no, yo me acuerdo de una época que no podías votar. Ahora también tiene como ventaja la posibilidad de prestar atención de qué es lo que se está votando. Les digo, el hospital regional es provincial, la policía es provincial,
el poder judicial es provincial. Acá ninguno va a ir a divorciarse a la Suprema Corte de Justicia allá en Comodoro Pi. Van a la justicia provincial. Los tribunales de familia son provinciales. Digo, no es poca cosa lo que se está votando, a pesar de que nunca se reparó mucha atención. Así que, aparte, seamos sinceros, están enojados con el gobierno nacional, están enojados con el gobierno provincial. Hay otras listas, y yo en esto lo voy a... Yo escuchaba un trato de menosprecio, por ejemplo, con las listas de izquierda. Sí, no lo entiendo por qué. Yo no entiendo cómo alguien que votó para presidente a una persona que hablaba con un perro muerto puede criticar a la izquierda. Francamente no lo entiendo. ¿Qué habla con un perro? Habla con un perro muerto, lo votaste para presidente y dice, ay no, la izquierda es un salto al vacío. ¿Y qué es lo que votaste? Si esto no es un salto al vacío. A ver, es cuestión de empezar a abrir las cabezas. Por parte de la gente, por parte de las listas de izquierda, empezar a hablar de municipalidad también, y empezar a ver a todos. Hasta ahora lo único que ha aparecido es afiches repletos de Botox, sí, ¿no? Una trompa impresionante anda girando por la ciudad, ¿no? No la vi así. ¿Viste? Y hasta ahora es lo único que hemos visto en Mar del Plata. Bueno, vamos a ver qué otras propuestas hay. Sí, no, ya para agregar esto nada más, lo que yo noto es que el 7 de septiembre se vota y no veo que los candidatos hagan propaganda, propuestas, bueno, todo lo que se hace antes de una campaña. Y será la estrategia. Bueno, vamos a escuchar entonces ahora, Pablo, la columna internacional de Carlos Juncos. Muy buenas tardes, estimados oyentes de Casi Sábado. Un cordial saludo para nuestros compañeros Gloria Álvarez, Pablo Aceto y Carlos Matos, con quienes realizamos este programa, que llega a ustedes todos los viernes a las 19 horas a través de la FM 87.9, Radio Graffiti, desde la ciudad de Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina. Aquí comienza la columna internacional, en la voz de Carlos Juncos. Muy buenas tardes, estimados oyentes. Sean todos muy bienvenidos a esta nueva entrega de la columna internacional para el programa Casi Sábado. Así que bueno, como siempre, pequeña referencia a cómo ha sido la semana en nuestra ciudad. Una semana interesante, con un clima frío, pero bueno, con días más o menos agradables, en lo que se puede salir a caminar y hacer algunas otras actividades. Un poco de viento, un poco de frío, pero es lógico, estamos en esta época del año y se avecinan por ahí todavía algunos días más fríos. Pero bueno, aquí estamos disfrutando de esta maravillosa ciudad de Mar del Plata, que como siempre nos ofrece toda la belleza del Atlántico Sur a nuestro alcance. Ahora sí, entonces pasemos a las noticias internacionales correspondientes a esta columna, y esto lo haremos como siempre con el avance, con el resumen de noticias internacionales que nos hace nuestra querida compañera y amiga Inaya. Así que vamos con ella y allí va el informe de esta semana. Claro, aquí tienes una ampliación de las noticias internacionales más relevantes de la semana. 1. Cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska. Tema central. Se espera que el encuentro entre los dos líderes, que se realizará en Alaska, se centre en la guerra en Ucrania. Posiciones previas. El presidente estadounidense Donald Trump ha manifestado su frustración con el estancamiento del conflicto y ha acusado al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky de obstruir el fin de la guerra. Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin habría sugerido la reunión. Ausencia de Zelensky. El presidente ucraniano no asistirá a la cumbre.
Zelensky ha advertido que Kiev no aceptará ninguna propuesta que no cuente con su consentimiento. Por su parte, Trump ha declarado que cualquier acuerdo final sobre Ucrania se logrará en una segunda cumbre que sí incluya a Zelensky. Lugar simbólico. La elección de Alaska como sede de la cumbre tiene un simbolismo histórico, ya que fue un territorio vendido por Rusia a Estados Unidos en el siglo XIX. 2. Recrudecimiento de los enfrentamientos en Gaza. Intensificación del conflicto. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha reafirmado su plan de lanzar una ofensiva militar definitiva para tomar el control de la ciudad de Gaza y eliminar los últimos bastiones de Hamás. Crisis humanitaria. Mientras Israel intensifica sus ataques, la situación humanitaria en Gaza se agrava. Según la ONU, más de 100 niños han muerto por desnutrición y hambre, y las autoridades gazatíes denuncian que cerca de 200 personas han fallecido por inanición. Muertes de periodistas. Un ataque aéreo israelí en Gaza causó la muerte de 6 periodistas, entre ellos el corresponsal de Al Jazeera, Anas al-Sharif. El hecho ha sido condenado por organizaciones de derechos humanos, líderes globales y la ONU, que lo calificó como una grave violación del derecho internacional humanitario. Reacciones internacionales. Países como Francia han solicitado el despliegue de una misión de mantenimiento de la paz de la ONU para estabilizar la zona, mientras que España ha abogado por aumentar las sanciones contra Israel. Australia ha anunciado su intención de reconocer oficialmente un Estado palestino en la próxima Asamblea General de la ONU, aunque con ciertas condiciones. 3. Inundaciones en la Cachemira, India. Impacto de las lluvias. Lluvias torrenciales han provocado inundaciones repentinas y aludes de lodo en la región de Cachemira, bajo administración india. Cifras de víctimas. El desastre ha dejado decenas de muertos, con cifras que varían entre 32 y 46 según diferentes reportes. Trabajos de rescate. Las autoridades han suspendido una peregrinación en la zona y han movilizado equipos de rescate, aunque las carreteras dañadas dificultan el acceso. Causa y contexto. Las inundaciones y deslizamientos de tierra son frecuentes durante la temporada del monzón, pero los expertos señalan que el cambio climático y el desarrollo no planificado están aumentando su frecuencia y gravedad. Muy bueno tu resumen internacional, Inaya. ¿También podrías decirnos algo sobre lo que está ocurriendo en América Latina? Por supuesto. Aquí tienes un resumen de las últimas noticias relevantes de América Latina. 1. Política y judicial. Chile. En el marco de la investigación por el secuestro y asesinato de un exmilitar venezolano, se ha detenido a otro sospechoso de participar en el crimen. Perú. Se ha promulgado una polémica ley de amnistía que podría perdonar a centenares de policías y militares acusados de violaciones a los derechos humanos durante el gobierno de Fujimori. El gobierno defiende la medida como una forma de devolver la dignidad a las Fuerzas Armadas, pero las familias de las víctimas denuncian que esto podría generar impunidad. Bolivia. El expresidente Jorge Tuto Quiroga ha anunciado su candidatura presidencial, prometiendo revertir la crisis actual del país, marcada por la inflación, la escasez de combustible y la falta de dólares. El Salvador. El gobierno de Nayib Bukele ha aprobado la reelección presidencial indefinida, lo que ha generado críticas y acusaciones de dictadura por parte de activistas y periodistas, quienes denuncian una escalada represiva en el país. Brasil. El Tribunal Supremo ha ordenado el arresto domiciliario del expresidente Jair Bolsonaro, quien deberá usar una tobillera electrónica. La decisión se tomó a pesar de las amenazas y aranceles de Donald Trump. Colombia. El representante a la Cámara, Julio César Triana, salió ileso de un ataque a bala en Huila. El incidente ocurrió horas después del sepelio del senador Miguel Uribe Turbay, quien fue asesinado. México. La justicia de Estados Unidos ha decidido no pedir la pena de muerte para los narcotraficantes El Mayo Zambada, Rafael Caro Quintero y Vicente Carrillo Fuentes. Muy bien, Inaya, muchísimas gracias por esta contribución y nosotros vamos a centrarnos un poco aquí en el patio de la casa, acá en nuestro barrio, digamos, en América Latina, porque este domingo son las elecciones presidenciales en Bolivia, que después de, no sé si más de 20 años, de gobierno del MAS, del Movimiento al Socialismo, que encabezó Evo Morales en algún momento, bueno, parece que las cosas están dadas para que esa situación cambie. Un cambio que va a ser seguramente muy importante, dado que este país viene atravesando un conflicto en cuanto a la economía y a una inflación muy alta y alguna escasez de bienes y servicios. Así que bueno, vamos a hablar un poquito sobre esto. Tal como decíamos,
Las elecciones generales en Bolivia se celebrarán este domingo 17 de agosto para elegir al presidente, vicepresidente y a los miembros de la Asamblea Legislativa para el periodo 2025-2030. El ambiente político está tenso y ha habido denuncias como las del candidato Jorge Tuto Quiroga, quien afirmó que el gobierno le impidió el aterrizaje de su avión en Tarija en los días previos a la votación. Candidatos principales de esta elección, la carrera electoral está muy reñida y las encuestas sugieren que es probable que no haya ganador en primera vuelta, lo que llevaría a un balotaje. Los principales candidatos que se perfilan para un posible balotaje son Samuel Doria Medina, de la Alianza Unidad, un empresario de centro derecha que según algunas encuestas lidera las intenciones de voto. Su propuesta se centra en la transparencia, la educación, la reducción de la burocracia y la defensa de la propiedad privada. Jorge Tuto Quiroga, Alianza Libertad y Democracia, expresidente de Bolivia entre 2001 y 2002, y figura del neoliberalismo. Quiroga ha centrado su campaña en la promesa de revertir la crisis económica actual del país, marcada por la inflación, la escasez de productos básicos, y sus propuestas incluyen la atracción de inversiones, acuerdos de libre comercio y la posible reactivación de la DEA en el país para combatir el narcotráfico. Andrónico Rodríguez, el candidato de izquierda, figura en tercer lugar en las encuestas por detrás de los dos anteriores. Los temas de la campaña son la economía, porque Bolivia es un tema central de la campaña. Los candidatos como Quiroga prometen soluciones a la inflación, la falta de combustible y la escasez de dólares. La polémica ley de amnistía que podría beneficiar a militares y policías acusados de violaciones de los derechos humanos ha generado un debate sobre la impunidad y el sistema judicial. Además, el tema de la corrupción ha sido un eje de la propuesta de varios candidatos como Doria Medina. El narcotráfico es otro tema importante. Quiroga, por ejemplo, ha propuesto el retorno de la DEA expulsada del país durante el gobierno de Evo Morales. La ausencia de figuras históricas. El actual presidente Luis Arce y el expresidente Evo Morales han decidido declinar sus candidaturas, lo que marca un punto de inflexión en la política boliviana. Recordemos que el movimiento al socialismo, MAS, ha estado en el poder en Bolivia desde 2006, cuando Evo Morales asumió la presidencia. Eso significa que llevan 19 años gobernando y esta es la primera oportunidad en que eso tal vez se revierta. Así que una situación compleja dentro de la política boliviana. Esperemos que se resuelva del mejor modo posible, sin enfrentamientos como ha habido últimamente, y que, la democracia triunfe, aunque a veces los candidatos no sean los que uno desea. Bueno amigos, como siempre se nos ha agotado el tiempo, así que un gran abrazo para todos, nada más que desearles un excelente fin de semana y nos encontraremos en el próximo programa. Muchas gracias, Carlos Juncos. Vamos a escuchar ahora una nota de Pablo Aceto en Cazador de Noticias. La motosierra libertaria en el estado mata. Según el artículo de Cazador de Noticias, Pablo Aceto, dirigente del Partido Socialista Auténtico de Mar del Plata Batán en Unidad Socialista, afirmó que las políticas de desregulación del gobierno, a las que se refirió como la motosierra libertaria, son responsables de una tragedia sanitaria en el país. En sus declaraciones, Aceto sostuvo que la derogación de controles por parte de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, ANMAT, contribuyó a la muerte de casi 100 personas por fentanilo contaminado, distribuido por los laboratorios HLB y Ramallo. Aceto también comparó esta situación con la tragedia de la talidomida de 1957. Explicó que este desastre, en el que un medicamento causó malformaciones graves en recién nacidos, demostró la necesidad de una regulación y controles estrictos en el sector farmacéutico. Además, el dirigente criticó al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, por culpar a la ANMAT. Aceto señaló que el gobierno actual
es responsable del organismo de control desde hace casi 2 años, y que las medidas de desregulación fueron decididas por ellos. Finalmente, Aceto concluyó que la falta de supervisión y regulación del Estado puede tener consecuencias mortales. Sostuvo que, sin controles, las empresas privadas priorizan las ganancias, lo que puede llevar a situaciones peligrosas para la sociedad. Reclamo de jubilados y pensionados por medicamentos en la sede central de PAMI. Esta es una nota de Cazador de Noticias. Durante la mañana de este jueves, las jubiladas y los jubilados nucleados en la multisectorial de jubilados y pensionados de General Pueyrredón llevaron adelante una intervención en la sede central de PAMI de Mar del Plata de Independencia y Luro. Como parte de esta acción, dispersaron cajas vacías de medicamentos en el interior del edificio en señal de protesta por el recorte en la cobertura de fármacos por parte de la prestadora de salud PAMI. Denunciaron que esta medida, sumada al fuerte incremento en la canasta de medicamentos que más consumen las personas mayores, agrava la situación sanitaria y económica del sector. Desde la multisectorial remarcaron que desde que el gobierno de Javier Milei decidió desregular los precios de los medicamentos, la inflación acumulada en el rubro alcanza el 78%. Exigen la restitución de todos los remedios al 100% y advierten que muchos jubilados y jubiladas hoy están sin medicación porque deben elegir entre comer o comprar los remedios. Esta situación es insostenible. Asimismo, reclaman que el Congreso rechace el veto presidencial a la ley que establecía un aumento en las jubilaciones. La multisectorial de jubilados y pensionados se reúne todos los viernes y realiza acciones de visibilización los miércoles a las 16 horas en la sede central de PAMI, Luro e Independencia. Muy bien, Pablo, si te parece, vamos ahora a escuchar la columna de Carlos Matos. Que no es exactamente la columna de Carlos, lo que nos ha pedido que pasemos una nota de una denuncia que hace Redi en la ONU. ¿Qué es Redi, Pablo? Es una asociación de personas con discapacidad. Bueno. Denuncian violación generalizada de los derechos de personas con discapacidad en Argentina. Organizaciones de la sociedad civil han denunciado ante el Comité de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad que las políticas del gobierno argentino están provocando un deterioro grave en la vida de este colectivo. La denuncia responde a una solicitud formal de información del organismo internacional, que está analizando el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el país. Los puntos clave de la denuncia son: auditoría de pensiones. La auditoría de 2024 ha reintroducido requisitos que las organizaciones consideran inconstitucionales, resultando en la suspensión de más de 110.000 beneficios. Se critica que el sistema de notificación por carta documento es inaccesible y que la pérdida de la pensión también interrumpe la cobertura de salud, dejando a miles de personas sin tratamientos esenciales. Recortes presupuestarios y colapso de servicios. Se ha denunciado un recorte del 19.3% en el presupuesto de la Agencia Nacional de Discapacidad entre 2023 y 2025, con reducciones de hasta el 70% en programas importantes. El veto a la ley de emergencia que impide actualizar el nomenclador de prestaciones también está forzando a los prestadores a suspender servicios básicos de salud y educación. La denuncia fue presentada por varias organizaciones, como la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, REDI, la Asociación Civil Andar,
la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, ACIJ, y el Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS, entre otras. Esta situación será evaluada por el Comité de la ONU durante su 33º periodo de sesiones, que finaliza el 26 de agosto. Canasta básica: en julio, una familia necesitó casi 1.150.000 pesos para no ser pobre. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC, dio a conocer que una familia tipo requirió ingresos en julio por al menos 1.149.000 pesos para no ser pobre, lo que representa un aumento del 1,9% con respecto al mes anterior y del 27,6% en la comparación interanual. Además, necesitó al menos 515.000 pesos para no caer en la indigencia. En un informe, el INDEC expuso que la variación mensual de la canasta básica, que solo calcula la comida mínima para la subsistencia y marca la línea de la indigencia, fue de 1,1%, mientras que el incremento interanual fue del 27%. El aumento en julio con respecto a junio de la canasta básica total, que incluye alimentos básicos como los bienes y servicios no alimentarios que necesita una persona o familia para superar la línea de la pobreza, también fue del 1,9%. Además, se registró una suba interanual del 27,6%. En tanto, el INDEC también detalló que una familia de 3 integrantes necesitó 915.000 pesos para no caer en la pobreza y al menos 410.000 pesos para no ser indigente en el mes de junio. También un hogar de 5 miembros requirió de 1.200.000 pesos para no ser pobre y 542.000 pesos para superar el umbral de la indigencia. Muy bien. Pablo, vamos ahora a tu columna. Crisis en el precio del petróleo. Todo esto va enmarcado en lo que es la extranjerización de nuestro recurso. Veníamos hablando sobre caídas en el ritmo de perforación, en el ritmo de actividades, y recalcábamos que los pozos de fracking, como lo de Vaca Muerta, tienen una corta vida de producción, es de 1 año. Entonces, si se interrumpe por un intervalo las perforaciones, va a llegar un momento en que no se va a poder reponer pozos productivos para la producción. ¿Qué es lo que hay en medio de esto y cuál es el problema de tener el recurso extranjerizado? Que las motivaciones nada tienen que ver con las necesidades del país. De hecho, ya está aumentando por tercera vez YPF, el combustible en la Argentina, siendo que la caída del precio internacional del petróleo es empinada hacia abajo. Cerró el jueves a $66 el barril. Producto de esto, hay un informe de la Agencia Internacional de Energía de que producto de menor actividad económica,
está vinculado también a la guerra comercial, que es el tema de la guerra de aranceles, y una gran producción lo que está generando es un superávit récord de crecimiento de stock de petróleo. Estamos a un ritmo de 2,96 millones de barriles diarios de acumulación de crudo. Esto nos lleva a una situación que en el promedio superan a lo del 2020, cuando la pandemia, cuando el precio del petróleo era cero. En esa época, recordarán, buscaban hasta cascos de barcos viejos para acumular el petróleo. Tiene que ver con una economía que va tropezando, especialmente en Europa. Y lo que lleva a esto es claramente en un ritmo que supera el 2020. Estoy hablando de 2,96 millones de barriles diarios. Tengamos en cuenta que acá descorchamos champán cuando todo el sistema productivo, el de YPF y el resto de las petroleras extranjeras, están produciendo 796.000 barriles diarios. Al mundo le está sobrando diariamente 2,96 millones. Esto también uno podría decir que esta caída de precio, por lo que va del año, el crudo cayó un 12%. Estamos hablando de arriba, ya casi un 15% de pérdida en lo que va el 2025, pero el combustible en Argentina sigue subiendo. ¿Se acuerdan que me le decía que íbamos a estar atados a los precios internacionales? Bueno, parece que en algún lado la soga se cortó. O sea, el petróleo a nivel internacional baja y acá sigue subiendo en Argentina. No baja, se desploma. Ajá. Esto, por supuesto, no lo van a escuchar en ningún gran medio. Uh-huh. Aparentemente no acusan recibo de estas cuestiones. Sí. Prefieren hablar de otras cosas, bueno, que por ahí son más divertidas. Pero la realidad, y la realidad no es divertida, es que tenemos aumentos de precio del petróleo y baja producción. Siendo de que el precio internacional se cae. Algunos podrán decir, y en cualquier país normal eso entraría en vigencia, que si se desploma tanto el precio del crudo, estamos hablando de $66 el barril. Prácticamente es el costo argentino para sacar un barril de petróleo. Si se desploma más, y muchos países productores van a hacer eso, en vez de producir van a comprar, sale más barato. Uh-huh. Lo que pasa es que tampoco no es fácil parar la producción de petróleo, no es que vos cerraste una canilla, tenés que ir por etapas, no es sencillo. Pero muchos países van a preferir comprar que producir. Uh-huh. Y uno podría decir, ¿por qué no?, que la Argentina, por ahí, en vez de producir, le sale más barato comprar. El problema de la Argentina es que no tiene dólares, por más barato que esté el crudo. Claro. ¿Y entonces? Entonces, vos, el recurso que tenés es el recurso nacional. A ver, ¿qué es lo que precisa, por ejemplo, la Argentina para comprar, por ejemplo, energía? Divisas. Sí.
divisas que no tenemos. Las estamos reventando ahora, así que para el año que viene, que entraría en colapso el precio del crudo, ya es una situación más que grave en relación a la divisa, más las que tenemos que juntar para pagar la deuda externa. Pero vos tenés siempre la posibilidad de recurso local. El tema, y esto gracias a la ley Bases, las petroleras no tienen la obligación de autoabastecer a la Argentina. Entonces, ¿qué es lo que empezaron? Empezaron no produciendo, no generando mayor actividad de perforaciones. Entonces, nos vamos a encontrar con la realidad de que el combustible va a ser caro, la producción en el país, no la nacional, Sí. porque no es una producción nacional, están en el país, es la producción de otro, porque se lo hemos regalado a otro, pero tampoco vamos a tener dólares para comprar. Y, digamos, por ahí, no sé si soy claro al explicarlo, por ahí suena medio sofisticado, pero esto es lo que hace a la economía diaria. Cuando aumenta el combustible, como cuando aumenta el dólar y eso, aumentan todos los precios. Sí. Aumentan, a ver, tengamos en cuenta que si se corta la producción acá y no tenemos dólares para importar, el 65% de la producción de electricidad en la Argentina se hacen a través de generadores térmicos. Entonces, si no tenés gas, no tenés petróleo, porque no lo producís en el país, ni tampoco tenés las divisas para salir a comprarlo, vamos a estar en más de un problema. Esto a veces causa risa cuando hablan de que quieren que la Argentina sea un centro tecnológico, ¿no? Lo plantea Milei. Sí. La pregunta es con qué electricidad. Claro, es fundamental. Porque aparte, la inteligencia artificial es todo muy bonito. De hecho, hoy la hemos usado bastante. Sí, sí. La verdad que es bárbaro, pero requiere ingentes cantidades de energía, enormes cantidades de energía. Eso, evidentemente, si no tenés energía, no vas a tener la inteligencia artificial. Esto, olvídate. A ver, no es que no tenemos inteligencia artificial, no podemos encender los sprites que te dan el aire acondicionado, ya mucho menos que el tema propio de la inteligencia artificial. Y estas son las cuestiones, porque ahora, como dijimos, tenemos una elección de legisladores provinciales, Sí. pero en octubre elegimos diputados nacionales. Digo, ¿y qué le vamos a pedir a los diputados nacionales? Medicamentos para los jubilados, sí, seguramente. Que se cuiden, se den otra vez, se otorguen las pensiones y los cuidados a personas con discapacidad, también. Ahora, todo eso precisa recursos. Sí. ¿Qué sería darle medicamento a los jubilados? ¿Qué medicamento le va a dar? Bueno, ya lo del tema de los laboratorios lo hemos hablado. Cuando vos tenés que, los pocos recursos que vos tengas que utilizarlo para comprar combustible y gas al extranjero. Porque le digo, los medicamentos, la mayoría vienen de afuera. Esto son cuestiones que pareciera no estar en la discusión, y a veces vos escuchás cosas sin pie ni cabeza, o cuestiones que
que son muy alejadas de la realidad, que por ahí tienen buenas intenciones, no digo que no, pero nos estamos preocupando más por los disparates y eso de nunca más kirchnerismo y el soviético de Kicillof y el otro, ¿viste? Estamos... Eso, Pablo, yo creo que eso, que creo que vos también lo has dicho, es para desviarnos de los temas que son realmente importantes, para no tratar los temas importantes. Pero bueno, la ciudadanía tiene, a ver, ya hemos tenido corte de gas y no ha sido en Mar del Plata nada más, ¿eh? No. No ha sido en Mar del Plata y no ha sido porque hay un compresor más o un compresor menos. Ha sido porque no había gas. Porque por más que vos puedas comprimir y moverás en todo caso aire. Pues si no hay gas, no hay gas. Este informe que, a ver, yo me imagino si lo toma el gobierno, es de diario de izquierda Bloomberg, donde expone los números, la información de la Agencia Internacional de Energía. $66 el barril, precio actual del Brent, no es un número para vaca muerta. Y eso es también parte de lo que es el parate de la producción. ¿Por qué? Porque el interés de las petroleras privadas es hacer plata. Y acá no la estarían haciendo, más si tienen que venderlo a $10 menos para incentivar que lo vengan a comprar a la Argentina. Ahora, ¿la Argentina precisa la producción? Sí. Precisamos gas, precisamos combustible, pero como la ley Bases, aprobado por muchos que son opositores, y esto lo tengo que decir también, porque hay mucho que se presenta como tercera alternativa, entre ellos la lista del Botox. ¿De quién? La lista del Botox que hemos visto en los afiches en la ciudad. Hubo mucha gente de esos legisladores que votaron estas leyes, sí, como Margarita Stolbizer, la Unión Cívica Radical, que le dio quórum y le dio voto para la ley base. Digo porque hay una lista oficial de la Libertad Avanza, pero hay disimulada listas colectoras de la Libertad Avanza, porque en definitiva ellos también son parte del problema. Como decía Lenin, que no es parte de la solución, es parte del problema. Nos volvemos a encontrar el viernes que viene por Graffiti, FM 87.9 con Casi Sábado. Nos vamos escuchando el informativo criollo a cargo de Carlos Juncos y un tema musical. Vamos a escuchar a los fabulosos Cadillac Matador. Saludos para todos.